La sección es Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Francisco Rodríguez Achil, director de Lombia Capital. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte y de verte. Igualmente, Fernando, encantado de estar aquí. Y espero que la próxima vez podamos estar aquí también físicamente con Ismael García Puente, es selector de fondos y gestor en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien. Bueno. La verdad es que el momentum de la economía sigue siendo muy confuso, está todo muy espeso. Hoy hay algo más de tensión en los mercados por el repunte ayer de los bonos en Estados Unidos. Hemos visto caídas, bueno, pues de cierta relevancia o cierto calibre, sobre todo al comienzo de la jornada, aunque luego se ha ido moderando esos recortes tras la publicación de los PMIs. Pero bueno, la situación parece que sigue siendo muy difícil y muy complicada, ¿no? Hay muchos bancos de inversión haciendo muchos pronósticos de lo que puede suceder, sobre todo de aquí a final de año, que parece que es en lo que nos estamos obsesionando y no tanto mirando a 2022, si vamos a corregir, si el mercado todavía tiene más recorrido. Un poco, Ismael, Francisco, os pido un poco una valoración de un poco cómo está yendo la semana y cómo veis un poco vosotros la jugada, Ismael. Bueno, la verdad que como vemos la semana es complicado, porque tan corto plazo es difícil siempre hacer una valoración, ¿no? Especialmente esta semana que es un poco más corta por la parte americana por el Día de Acción de Gracias y después el Black Friday, ¿no? Es verdad que la medio sorpresa, ¿no? de la reelección de Powell como presidente de la Fed sí que tuvo cierto movimiento en los tipos de interés, o sea, se descontó esa prima de que Brainard pudiera sustituir a Powell al frente de la Fed y esta, digamos, gobernadora era un poco más dovish, un poco más suave en cuanto a políticas acomodaticias y lo que hizo el mercado fue ayer, digamos, deshacer esa prima, ¿no? Lo que vemos en el mercado, y es algo que nos preocupa, sobre todo para gestionar las carteras, es la polaridad tan grande que hay entre un tipo de compañías que se benefician un día y el tipo de compañías que salen perjudicadas, ¿no? Por poner un ejemplo, solamente ayer con el movimiento de los tipos de interés vimos a bancos como Goldman Sachs, JP Morgan subiendo un más 3, un más 4%, y a todo el Nasdaq cayendo, pues con algunos nombres como Alphabet o Amazon cayendo 3 un 4%. Es decir, la verdad que estamos viendo mucha polarización ante cualquier noticia, ante cualquier evento de mercado y eso dificulta mucho el posicionamiento de las carteras, al menos para el corto plazo, ¿no? Así que en realidad la foto pues no ha cambiado demasiado. Yo creo que sabemos que los bancos centrales van a tener que lidiar una situación difícil con una inflación que se mantendrá, digamos, alta por más tiempo, pero que tiene una empresa, digamos, principal, que es la de mantener el crecimiento o recuperar el crecimiento y apoyar la recuperación en el mercado laboral, ¿no? Parece que se mueven como un funambulista en una delgada línea y además con el problema añadido de, de la dependencia que han creado de sus decisiones, digamos, para los mercados financieros, ¿no? Yo creo que ese es un problema añadido que le va a dificultar sin lugar a dudas pues, los próximos mensajes, las próximas decisiones al cabo del tiempo. Incluso habría que añadir también el nuevo rebrote, ¿no? de COVID, que eso también ahora mismo llevamos unos días que está haciendo bastante daño. Francisco, ¿tu visión? No, seguro, Fernando, ahí yo es que estoy plenamente de acuerdo con, con Ismael. Aquí tenemos un escenario en donde hemos visto durante los últimos años, evidentemente, cuando tú valoras hoy en día una compañía y valoras sus flujos futuros de caja a través de tipos negativos, ¿no? Como todavía vemos, eso ha hecho que la gran mayoría de los activos tengan valoraciones no justificadas, ¿no? Porque al descontar flujos futuros con un denominador negativo o cero, las valoraciones se te van matemáticamente al infinito. Y esa es una situación que hoy en día se ha dado justamente por todo este proceso acomodaticio y por la liquidez y por ese, digamos, fenómeno de ayudar monetariamente a los mercados de forma también indiscriminada, ¿no? Entonces, nosotros no tomamos decisiones en Lombia Capital en base a factores macroeconómicos, pero es verdad que tenemos nuestra opinión y nuestra opinión es que evidentemente esa normalización de tipos de interés a la que vamos y a la que sanamente deberían ir las economías, porque no creemos que podemos estar en un entorno de tipos negativos durante mucho tiempo más, porque además las economías
han salido de alguna manera, la capacidad para producir está allí. No hemos salido de la pandemia como de la misma forma que salimos en el año 2008 de la crisis financiera de Lehman Brothers. Esta es una crisis distinta, ¿no? Donde muchas compañías, por ejemplo, en nuestros casos, en nuestras carteras, han aprovechado el lockdown para ser más eficientes desde un punto de vista tecnológico, de procesos, de innovación, seguir invirtiendo, o sea que la capacidad está allí, la demanda es real y ahora lo único que creemos nosotros es que evidentemente va a haber un periodo de inflación, sí, no, quizás no estructural, coyuntural. Seguimos en este debate, yo creo que hablamos todos los días de que si es coyuntural o estructural, para nosotros es temporal porque vivimos en un mundo con fuertes presiones deflacionistas para las próximas décadas. Y entonces eso evidentemente para la construcción de carteras es muy relevante porque yo creo que hay que estar posicionado en compañías que sean capaces de trasladar a sus márgenes ese aumento de la inflación, ¿no? O sea, son compañías que tienen capacidad para trasladar a sus precios ese incremento de inflación. Pues oye, si las compañías que tienes en cartera son capaces, seguramente el inversor sufrirá menos, ¿no? Pero creemos que una normalización de los tipos es un fenómeno que no tiene solo una lectura negativa, tiene una lectura positiva y es que el crecimiento se estará consolidando, habrá mayor actividad económica y eso para las economías en general no tiene por qué ser malo, ¿no? Ahí está el gran dilema, si los bancos centrales podrán reconducir la inflación sin dañar a las bolsas. ¿Podrías ponernos algún ejemplo, Francisco, precisamente de compañías que sean capaces de trasladar a sus márgenes ese incremento en los precios? Sí, mira, Fernando, interesante tu pregunta porque nosotros en Lombia Capital invertimos en pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, pero que además invertimos en economía real, ¿no? En historias individuales que forman parte de muchas veces de nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, en Europa, que tenemos muchas décadas, para ser muy breve, en Europa tenemos muchas décadas de haber desarrollado un know-how bastante único en la tecnología médica, por ejemplo, ¿no? La tecnología médica, aquí hay una compañía que se llama Carl Zeiss Meditech, por ejemplo, es una compañía alemana que es líder en el segmento de desarrollo de equipos de diagnóstico oftalmológico. Esta es una compañía que ya empezó en este segmento, en este nicho de mercado en donde su tecnología es bastante líder. Esa tecnología que opera a través de un láser refractivo, bueno, las cataratas y el glaucoma ocular, hoy en día está operando también el cerebro, o sea, ese mismo láser está operando el cerebro. La compañía está encontrando nuevos drivers de crecimiento y de posicionamiento futuro. Pues esa tecnología, siendo única en el mercado, digamos que cuando ves a sus competidores están 5 o 10 años atrás en cuanto a inversión en innovación, en digitalización, en I+D, ¿no? Yo creo que esto es fundamental porque, claro, la tecnología de Carl Zeiss Meditech en entornos de inflación, pues no, la compañía no se verá resentida porque esa inflación puede trasladarla a sus precios siendo un jugador global y siendo una compañía líder en un segmento con poca competencia y con grandes barreras de entrada, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los casos que tenemos en cartera. Interesante. Ismael nos contaba también, bueno, la polarización, ¿no?, ante cualquier noticia que dificulta la construcción de carteras. Además de ser gestor, Ismael es selector de fondos. Un poco, denos algún consejo, ayúdanos, Ismael, un poco a construir un poco una cartera de fondos, pues eso, en el que no cometamos demasiados errores. Hombre, la verdad que los consejos que puedo dar para la selección de fondos son siempre los mismos. O sea, yo creo que son un poco independientes a la situación actual de los mercados, ¿no? Al final, siempre que estar seguro de la filosofía y del proceso de inversión digamos, del gestor del fondo, más allá de cómo lo ha hecho, que yo creo que es el típico error, ¿no? El seleccionar fondos con el efecto retrovisor, viendo lo que han hecho y no lo que pueden hacer, o sobre todo si el hecho de que resalten en cuanto a rentabilidad sea a un proceso, digamos, repetitivo y que pueda seguir produciéndose en el futuro, o solo se debe a un factor, digamos, de suerte o buenas condiciones de mercado determinadas, ¿no? Yo creo que ese es el principal consejo. El segundo consejo es el asesoramiento. O sea,
dedicar parte de nuestro tiempo a analizar fondos es importante, pero mucho más lo es el ir de la mano de un asesor, ¿no? que encuentre pues eso, los fondos que más encajen con tu perfil de riesgo, con tus necesidades u objetivos financieros. Yo creo que digamos, es mucho más importante, ¿no? Y el tercero de los consejos que suelo dar es: muchas veces nos centramos en elegir el mejor fondo de la mejor categoría y a la larga gran parte de la rentabilidad depende de los activos, digamos, que metamos en la cartera, no tanto del fondo, ¿no? Por ejemplo, me explico. En el año 2020, que fue un año horrible para algunos mercados, el mejor fondo de la peor categoría lo hizo mucho peor que el peor fondo de la mejor categoría, ¿no? Por ponerlo con nombres, el mejor fondo de renta variable latinoamericana, que fue la peor categoría, lo hizo peor que el peor fondo de renta variable americana, ¿no? Con lo cual, aparte del fondo, también tenemos que buscar los activos en los que estás, ¿no? De cara, o por ser un poco más específico sobre qué estamos mirando, ¿no? En renta variable, justo lo que ha dicho Francisco, estamos mirando fondos cuya filosofía sea encontrar esas empresas, digamos, de calidad y con poder de fijación de precios. Hay un nicho de mercado, bueno, ya no tan nicho, que nos gusta, que son todos estos negocios que basan sus ingresos en lo que es la economía de suscripción, es decir, tienen un ingreso recurrente a base de suscriptores, véase Netflix, véase Microsoft por la parte de compañías. Ahí creemos que hay, digamos, no es que sean los nuevos, digamos, refugios del mercado, pero la calidad que tienen y la dependencia que han creado de sus clientes y el bajo coste que supone en algunos casos hace que nos pensemos mucho antes de cambiar digamos, de proveedor, ¿no? También puede ser, por ejemplo, compañías que produzcan, pues, qué sé, componentes de un producto mucho mayor en el que estos componentes tengan un precio muy bajo y las empresas que ensamblan todos estos productos, pues no les merezca la pena cambiar, ¿no? Ese tipo de compañías también pueden beneficiarse de ello, ¿no? Me gusta todos Sí, los tips, los consejos que estás dando ya por curiosidad y, bueno, sí. algunos ya conocen a veces un poquito, no mi mala uva, pero aprovechando que tenemos aquí a alguien de Lombia, ¿cuánto tiempo le lleva a un selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial analizar de arriba abajo cualquiera de los fondos de Lombia? Hombre, cualquiera de los fondos de Lombia es fácil, porque ya los conocemos. Y Francisco ha hecho buen trabajo con nosotros a la hora de presentarnos toda la gama, su filosofía y demás, ¿no? Pero en general nos lleva de en torno a mes y medio, 2 meses en analizar un fondo que no conocemos. Uh-huh. Sí. Primero hacemos toda una serie de ratios cuantitativos muy exhaustivos que comparamos con un índice de referencia, con otros, digamos, fondos comparables. Eso nos lleva un tiempo. Y después empieza lo que es la parte más de arte, ¿no? Digamos. Está la parte científica, que es la parte numérica, y luego empieza la parte artística, que es pues desde entrevistas con un analista del fondo, con el propio gestor y empezar a ver pues digamos los resultados de la cartera, cómo ha ido evolucionando y si concuerda digamos, con su filosofía. Entonces, al final sí que nos lleva pues cerca de un mes y medio en analizar algunos fondos. Claro, porque nos decías que a la larga lo importante es cómo está construido el fondo, los activos que están dentro del fondo y no perdernos en determinados ratios que sí, que pueden ser muy llamativos, pero evidentemente no contarnos toda la verdad del fondo de inversión. Y... No, te cuentan la verdad, pero la verdad que ya sabemos, que es la verdad digamos, del pasado. O sea, por eso la parte artística es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Si esos ratios, digamos, se pueden volver a repetir. La información que tiene todo el mundo sirve de poco. Y en el terreno de Francisco, que bueno, a la hora de seleccionar compañías, vosotros tenéis también, pues dedicáis muchísimas horas y mucho esfuerzo a entrevistaros con los directivos, con los ejecutivos, los directores generales, los directores financieros. Un poco basándote en tu experiencia más reciente, ¿qué es lo que más preocupa ahora mismo a los directivos de esas empresas? Porque hace un tiempo era la inflación, pero ahora vemos que estamos perdiéndole ya el miedo a la inflación y ahora el miedo que tenemos es que se endurezca la política monetaria de los bancos centrales. Pero no sé si están también todavía muy aterrados o inquietos por el tema de la cadena de suministros, etc.
Bueno, Fernando, nosotros en realidad, escuchando a Ismael, nosotros tenemos muchas cosas en común, porque es verdad que para nosotros incluir una compañía en cartera pueden pasar 18, 24, hasta 36 meses. Hemos estado analizando una compañía, ¿no? O sea que en realidad nosotros lo que buscamos es conocer de forma muy profunda la compañía, su ecosistema. Ese es nuestro trabajo. Allí es donde podemos generar realmente gestión activa, batir al mercado. Yo creo que esa es un poco la razón, ¿no? Los 25 años que tenemos detrás del ecosistema de pequeñas y medianas compañías europeas. ¿Qué les preocupa a los equipos directivos? Bueno, nosotros, yo voy a salirme un poco del molde porque a los equipos directivos de nuestras compañías y con toda la humildad del mundo, porque estamos en mercado, estamos en un mundo que cada vez es más global y cada decisión que se tome en Estados Unidos, en Europa o en Asia, hoy en día nos afecta mucho más que hace 50 años, ¿no? O sea, eso es así. Pero hago este pequeño matiz porque nuestros equipos directivos de las compañías están muy enfocados en ser los líderes de su industria. Y entonces lo que más les preocupa es poder generar un flujo de caja libre todos los años para que haya una reinversión constante de sus beneficios en innovación, en digitalización y sobre todo en I+D. El I+D juega para nuestras compañías un factor fundamental, ¿no? Ten en cuenta, Fernando, que un 15 o un 20% del flujo libre de caja de nuestras compañías en media está dedicado a I+D. O sea, cuando tú inviertes en este tipo de compañías, evidentemente en un mundo tan disruptivo, tan competitivo, evidentemente inviertes en innovación directamente, ¿no? Qué mejor nicho también que las pequeñas y medianas compañías para generar ideas, para estar en estas grandes temáticas y dinámicas de las próximas décadas, ¿no? Entonces, la preocupación de nuestros equipos directivos y con la mayor transparencia no es si Powell va a afincarse en el tapering el año que viene o si van a haber 2 subidas de tipos o serán 4. La preocupación de ellos es decir, nuestro modelo, nuestra compañía tiene que principalmente depender de nosotros. O sea, la estrategia, el éxito de nuestra compañía tiene que depender de que nosotros sigamos ganando cuota de mercado fuera de Europa, de que nuestra tecnología que estamos ofreciendo a nuestros inversores sea puntera, sea la mejor y sobre todo de que en la medida en la que vayamos estableciendo nuestro servicio, nuestro producto, seamos capaces también de encontrar nuevos drivers de crecimiento. O sea, lo que os contaba de Car6 Meditech, ¿no? Que es una compañía que nace desarrollando dispositivos de diagnóstico oftalmológico, pero ahora su tecnología está siendo aplicada a un láser que opera el cerebro o enfermedades particulares, ¿no? Por ejemplo, entonces, esas son el tipo de las compañías que nosotros queremos, ¿no? Compañías que sean líderes en un segmento y que puedan utilizar ese I+D, esa reinversión en su propio negocio para empezar a ser líderes o para empezar a desarrollar nuevas tecnologías en otros ámbitos de mucho crecimiento y de buen impacto también para nuestra sociedad en su conjunto en las próximas décadas. Entonces, bueno, para resumirte, la preocupación principal de nuestros equipos directivos es que dependan sus compañías cada vez más de su propio modelo de negocio y cada vez menos de factores externos. Pues eso no lo había escuchado muchas veces y la verdad es que es interesante. Me gusta cuando disfruto, además, cuando habláis de vuestro trabajo, de vuestro día a día, más allá de que también podamos comentar la actualidad. Pero la verdad es que esto es todo un lujo. Ismael García Puente, de Mapfre Gestión Patrimonial, y Francisco Rodríguez Achil, de la gestora Lombia Capital. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Que vaya bien la semana. Ya hasta otra. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Enseguida nos ponemos también a mirar los gráficos IBEX 35, que la verdad es que está apretando, ¿eh? El IBEX 35 se vuelve a enchufar. Yo creo que esta mañana cuando varios países, entre ellos Francia, estaban dicho que podrían endurecer aún más las restricciones, pues la verdad es que la caída era 1,5, 1,6%. Y la verdad es que está reduciendo la caída a marchas forzadas. Vamos a ver si ha recuperado ya también el nivel de los 8.800 puntos. Enseguida nos ponemos manos a la obra en días de trading aquí en Ponte en Acción en Negocios Televisión. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.